Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este rato, que espero que sea un rato grato en el que podamos intercambiar opiniones, reflexiones, comentarios en torno siempre a la literatura, ¿no? Muchísimas gracias a Isabel Jiménez Caro y a Raúl Quinto por su invitación, se lo agradezco de verdad. Yo puse hace unos días en las redes sociales que me encantaba venir a este ciclo por tres motivos. Tiene un aire, digamos, no de broma, pero bueno, está dicho con buen humor, pero lo suscribo y lo quiero repetir. En primer lugar, porque lo organiza la Facultad José Ángel Valente, el hecho de que esté el nombre de José Ángel Valente, que es un poeta mayor, sin duda, es algo que me encanta, ¿no? Y que esté esta facultad puesta bajo la evocación o la advocación de ese poeta, pues me parece una razón principal para venir. Luego también que esto sea el Museo de la Guitarra, me encanta por esa apelación que tiene al sonido, a la musicalidad, creo que es algo muy emparentado con la literatura, luego me referiré a ello. Y en tercer lugar, el ciclo en sí, el que el ciclo se llame Poesía más allá del verso, pues para mí es algo muy difícil de negarme, ¿no? Como negarme a una invitación de este tipo cuando es justamente el terreno de trabajo en el que yo me muevo, que más me interesa, tanto en mi faceta como lector como escritor, ¿no? Esa especie de mezcla, de hibridación entre géneros, me parece que es un territorio muy rico, muy propicio y con muchas posibilidades para trabajar en él. Como ha dicho Isabel, yo básicamente hasta ahora he sido narrador, he escrito ficciones, bien ficciones breves, que se suele llamar relato breve o cuento, o bien novelas de una extensión, digamos, media, no son novelas muy extensas, y lo más reciente, un ensayo, el ensayo herido leve, donde hay una serie de reflexiones en torno a la literatura. Bueno, sea cual sea el terreno en el que yo he escrito, es verdad que todo lo que he escrito aspira, o yo me he propuesto, o me ha salido, no lo sé, a que tenga esa dimensión poética, ¿no? Para mí la poesía me importa mucho, y me gusta mucho el ciclo también porque me da la oportunidad de responder a esa pregunta que a veces me hacen en las entrevistas, que es la contaminación que hay entre la poesía y la prosa en lo que escribo. Entonces, bueno, como en las entrevistas el espacio es limitado, pues uno puede contestar algo breve. Aquí puedo ser un poco más exhaustivo, sin llegar a cansarlos, por supuesto, pero bueno, me ha obligado a mí mismo a reflexionar sobre este tema, que es un tema que me apasiona y que nunca, digamos, había fijado en palabras de esta manera, ¿no? Yo empecé leyendo poesía, digamos que en mis años de formación la lectura principal fue la poesía, y de hecho durante un tiempo me pareció o intuí que quizá la poesía sería mi camino como escritor. Sin embargo, poco a poco, de una manera bastante orgánica, fue cogiendo más importancia la parte narrativa en mis textos, porque también me gusta mucho la construcción de historias, me gusta que haya personajes, que se cuente algo, aunque no sea, digamos, una narración convencional, sino que el peso de lo atmosférico, el propio lenguaje tenga un peso al menos tan importante como el de la pura resolución del argumento, que en mi caso queda bastante desdibujado, ¿no? Entonces, yo muchas veces me he preguntado por qué me fui hacia la narrativa, ¿no? Pudiendo haberme quedado en la poesía, que quizá yo considero que es como lo máximo a lo que puede aspirar un escritor, ¿no? A escribir poemas. Yo creo que uno de los aspectos que a mí me atrae de manera muy marcada es justamente esa desubicación que a veces hay en los géneros. Es decir, que haya poesía en un libro de poemas no es extraño. Que haya poesía en otros géneros donde inicialmente uno no esperaría que la hubiera, como pueda ser en una narración, en un ensayo, en un libro de viajes, qué sé yo. Creo que eso ahí se produce como una especie de cortocircuito en el texto que hace que tenga una vibración especial, ¿no? Por lo menos a mí me conmueve especialmente cuando en una novela encuentro un pasaje
que tiene una altura lírica, una altura poética, ¿no? O en un cuento. Entonces ese cruce para mí añadía un valor casi de un cierto atractivo y también de una cierta peligrosidad. Me parece como que el texto se desestabilizaba un poco, ¿no? Cuando uno introducía un elemento en el que no era su hábitat habitual, ¿no? Siempre he alternado la lectura de poemas y de narraciones, aunque tengo que decir que los narradores que a mí más me interesan son justamente esos narradores que tienen una vertiente poética, que están muy contaminados de poesía, narradores que han sido importantes como Marcel Proust, por ejemplo, como June Vance, como Clarice Lispector, como el propio Vladimir Nabokov. Son narradores muy impuros, en el sentido de que si los leemos y los releemos no es exactamente por el contenido argumental, aunque hay una arquitectura narrativa en todos ellos, pero sobre todo nos atraen por ese plus de emoción, de temblor que tienen a veces sus textos, que solo son posibles porque hay detrás yo diría, una exigencia, una vigilancia en torno al lenguaje y en torno a la mirada que lo acerca a lo poético, ¿no? Lo que más me interesa de la poesía, yo diría que tiene que ver con el rigor de la poesía, porque muchas veces asociamos, o digamos popularmente se asocia a la poesía como algo que tiene que ver con desahogos sentimentales, ¿no? Esa poesía que uno escribe a lo mejor adolescente, que asocia con la poesía romántica, poemas de amor, con una cierta vaguedad en sus términos, cuando yo creo que esa es una idea equivocada, es un tópico equivocado. Realmente, por lo menos la impresión que yo tengo como lector y como admirador de la poesía, es que si se caracteriza por algo es justamente por la absoluta precisión que tiene. O sea, para mí hay casi una ciencia de la poesía, aunque parezca contradictorio, ¿no? Porque la poesía, por supuesto, es una ciencia desde la emoción. La poesía nos emociona, pero hay un trabajo tan riguroso, creo, con el lenguaje, que es casi, yo diría, matemática del lenguaje, si se pudiera decir en estos términos, ¿no? Entonces, para mí, el gran imán, el gran atractivo que tiene la poesía viene de ahí, no tanto como esa vaguedad sentimental, sino como una herramienta que permite mirar el mundo y, hasta donde podemos decir, interpretarlo, desentrañarlo desde el absoluto rigor, desde la absoluta precisión. Creo que lo que nos admira de un poema, de cualquier poema, es justamente esa sensación de está diciendo algo, está acercándose a algo, a una verdad que no puede ser dicha de otra manera, ¿no? Hay ahí algo, un grado de depuración en el lenguaje y en los conceptos que yo creo que lo hace único, ¿no? Entonces, creo que algo que he aprendido de la poesía es justamente que la literatura no es un duplicado del mundo, no es una transposición del mundo. No es que por un lado esté el mundo y la literatura lo que es una especie de fotocopia de lo real, de la realidad. Yo creo que el arte lo que nos dice es que quizás no haya una realidad objetiva, sino que esa realidad se crea en cada página que escribimos, o en cada película, o en cada obra de arte, ¿no? Es decir, la realidad la tenemos que construir, y una herramienta para construir la realidad es a través del lenguaje, a través de la dimensión verbal que todos tenemos. Creo que eso, cuando uno contempla desde ahí la literatura, me parece que invita a un acercamiento creativo a las obras. No es el mejor escritor el que hace un calco más exacto de lo real, puesto que eso es prácticamente imposible, sino aquel que nos descubre lo real, lo revela en su página. Entonces, fuera de esa página, fuera de esa literatura, no existe un modelo previo, no existe un calco, ¿no? Entonces, creo que ahí interviene un aspecto de la literatura y específicamente de la poesía, que es toda la capacidad simbólica que tiene la literatura y toda la vertiente metafórica, que a mí es lo que más me interesa. Es decir, yo no admiro un texto porque se parezca a la calle o a lo que ocurre en el mundo, sino por la capacidad que tiene de recrear o de crear o de nuevamente
prácticamente de la nada hacer surgir algo que antes no estaba, ¿no? Eso creo que es uno de esos aspectos vertiginosos que produce la poesía, porque a mí la poesía es un género que me produce vértigo, y yo quería que ese vértigo, por lo menos parte de ese vértigo, trasladarlo a la prosa, trasladarlo a la narración y ver qué ocurría, ¿no? Qué efectos produce y qué metamorfosis, ¿no? Entonces, creo que hay una primera influencia muy clara, que es la que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Con esa precisión a la que me he referido sobre el lenguaje, teniendo en cuenta siempre los aspectos de musicalidad de los textos, porque aunque la literatura siempre lo asociamos a algo escrito, a algo que se conserva, que tiene signos, que es un texto en un papel, también hay un aspecto auditivo, ¿no? Creo que la literatura se escucha, la literatura se oye y la literatura tiene que sonar, ¿no? Yo por lo menos intento que lo que escribo tenga esa melodía, vamos a decir, ¿no? Y a veces el trabajo del escritor justamente es descubrir ese sustrato melódico sobre el que se construye la historia, ¿no? Entonces la poesía no es tanto para mí una cuestión de palabras, una cuestión de retórica, sino una forma de mirar el mundo, de enfrentarse al mundo, y por lo tanto puede haber poesía en cualquier género, en la propia poesía, pero también en la prosa o en cualquier otro género, ¿no? Ese es un primer aspecto que me parece interesante y relacionado con esa capacidad simbólica o esa capacidad metafórica está la parte imaginativa, en el sentido literal de construir imágenes, ¿no? Otra cosa que me parece muy destacable de la gran poesía y por contagio de la gran literatura es la capacidad que tiene de producir imágenes visuales. Yo creo que en todas las grandes obras de la literatura, todos los grandes escritores, cuando abrimos cualquier libro, empieza a producirse ahí un desfile de imágenes, empiezan a surgir fotogramas y todos vemos el libro en la cabeza, todos tenemos en la cabeza el libro que estamos leyendo y vemos a los personajes y vemos a las situaciones. Esa capacidad de despertar nuestro sentido visual es algo que yo creo que también se puede apreciar muchísimo en la literatura, ¿no? Hay un poema de Gil de Viedma que se llama, muy conocido, que se llama La calle Pandrosou, donde habla de un viaje que el poeta hace a Atenas y se refiere concretamente a esa calle, y el primer verso del poema dice: bien amadas imágenes de Atenas, ¿no? Ya tenemos ahí en primer lugar la visibilidad, la visualidad como un elemento conductor de la electricidad del poema. Y la última estrofa de ese mismo poema de La calle Pandrosou de Gil de Viedma dice, es un poema que siempre me ha acompañado y que me he repetido a veces, dice: era un lunes de agosto, después de un año atroz, recién llegado, me acuerdo que de pronto amé la vida porque la calle olía a cocina y a cuero de zapatos. Es un poema que me parece prodigioso porque es de una sencillez total, no hay ningún énfasis, ninguna grandilocuencia por parte del escritor, pero a través de esa sencillez llega una epifanía, ¿no? Ese momento en que uno, de repente, por un simple olor a cocina y a cuero de zapatos, toma conciencia de la vida y descubre, en este caso, ese momento de enamoramiento, ¿no? O de reenamoramiento de la vida. Entre los aspectos que podemos citar, que a mí me han servido de la poesía para escribir prosa, dentro de los muchos que hay, yo citaría un recurso que viene directamente de la poesía y que yo creo que los narradores hemos tomado, que es el de la enumeración caótica, ¿no? Lo que suele llamarse la enumeración caótica, que si recordáis los poemas de Neruda, de La residencia en la tierra, por ejemplo, o de Octavio Paz, Piedra de Sol. Sobre todo, yo creo que la literatura latinoamericana, de la que yo me alimenté bastante durante mis años de formación, a mí ese aspecto me fascinaba muchísimo, ¿no? Encontrarte en una página una enumeración caótica. Solemos referirnos a ello como enumeración caótica porque no hay una jerarquía establecida, ¿no? El puente de unión, tal vez, entre esa enumeración de la poesía y la prosa, quizás sea otro, pero al menos yo me lo explico de esta manera, está en esas dos páginas del Aleph de Borges, si recordáis
El cuento de Borges es maravilloso cuando se supone que hay una pequeña esfera en un sótano de Buenos Aires en las que si uno mira fijamente la esfera ve el universo completo, ¿no? Ese es el Aleph. Entonces Borges nos convence a lo largo de dos páginas memorables, para mí de las más hermosas que hay en nuestro idioma, que estamos viendo el universo. Y eso lo hace a lo largo de una larguísima enumeración en la que todas las frases están separadas por comas y empiezan por vi. ¿Os acordáis? Vi una muchedumbre populosa, vi tal cosa. Y él va alternando la escala, digamos, macroscópica, o sea, vi una telaraña roja, que era la ciudad de Londres, es decir, lo estamos viendo desde la máxima distancia, y luego dice, vi la caligrafía de Beatriz Viterbo, va de lo más lejano a lo más cercano, ¿no? Así, sin ninguna jerarquía, y a través de esa larga enumeración nos convence de que lo que estamos viendo realmente es el universo entero, ¿no? Creo que hay un aspecto desmedido en esta enumeración de Borges, ¿no? Pienso que cualquier otro escritor quizá se hubiera conformado con 4 o 5 fotogramas, ¿no? Pero Borges lo extiende al límite, lo lleva hasta las 2 páginas, y ese ritmo repetido y un punto casi monótono del vi tal cosa, vi tal cosa, vi tal cosa, es lo que nos va empapando y nos va produciendo esa sensación de casi como de salmodia, ¿no? de ese ritmo en el que terminamos viendo aquello que quiere Borges, que es un barrido por todo el universo, ¿no? Ese es un aspecto que me interesó mucho porque yo como narrador no digamos que mi mayor interés no estriba tanto en la resolución argumental, sino en otros aspectos. Cuando tú lo que escribes no tiene un sustrato argumental muy sólido, es decir, no se trata de descubrir un asesinato, descubrir un enigma, descubrir un misterio, como ocurre en la narrativa clásica, en los cuentos de Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? Hay un misterio y el cuento es un poco la serie que lleva a la resolución de ese misterio. En mi caso, como no es así, tengo que apoyarme en otras cosas. Si yo no tengo el argumento, ¿en qué me apoyo? Pues en la construcción de atmósferas, básicamente, en el lenguaje y una especie de hilo conductor que a mí me permite sostener una cierta estructura en el cuento, es la enumeración, ¿no? A lo largo de los libros que he escrito, creo que en todos ellos hay enumeraciones, me produce un placer especial escribir enumeraciones. Por citar un ejemplo y leer algún fragmento que nos pueda servir para conversar, en el segundo cuento de Velocidad de los Jardines, o en el tercer cuento, mejor dicho, titulado Los puntos cardinales. Los puntos cardinales es un cuento sostenido casi sin una trama, o una trama muy definida, escrito en primera persona por un personaje que es un viajante de comercio, ¿no? La primera frase del cuento dice: soy un viajante de comercio taciturno, ¿no? Que esto, bueno, si tenéis curiosidad por la génesis de los cuentos, esto es curioso porque fue de esas frases que te invaden de repente o que se te presentan de repente. Un día yo iba por la calle y casi como el que se da así un golpe con la farola porque va distraído, pues apareció una frase en mi cabeza que era: soy un viajante de comercio taciturno, ¿no? Y a partir de ahí yo dije, bueno, ¿qué hago yo con esta frase, ¿no? Porque, por supuesto, yo no era viajante, yo tenía 20 y tantos años, era estudiante, ni mi padre era viajante, ni nadie en mi familia era viajante, ni conocía a ningún viajante. Sin embargo, yo creo que la literatura tiene esa característica casi invasora, que a veces algo se te dicta algo, alguien te dicta algo, y a partir de ahí tú tienes que inventarte o construir qué hago yo con esta frase, ¿no? A partir de soy un viajante de comercio taciturno. Esa frase para mí contenía el germen de una serie de imágenes bastante cinematográficas, me permitía ver una atmósfera determinada, ¿no? Para mí a lo mejor para vosotros hay otro tipo de sugerencias distinto, pero para mí había algo que tenía que ver con el desplazamiento, por supuesto, con un clima
de una vida provisional. Yo veía desfilar paisajes por la ventanilla del tren, el amanecer, el atardecer, veía zonas de la ciudad correspondientes al extrarradio, pisos en construcción, no sé, me llevaba a imaginar este tipo de escenarios sin tener claro realmente si había una historia ahí o qué tipo de historia quería contar. Digamos que lo que yo tenía era una voz, sobre todo, y a partir de la voz sí me parecía que si confiaba en ese tono, yo seguía escribiendo, iba a seguir escribiendo, iba a interesarme por lo que decía este personaje, que no era yo ni tenía nada que ver conmigo, pero me parecía que si confiaba en esa voz me iba a llevar a algún sitio, ¿no? Y eso es lo que hice, digamos que me subía el tren en marcha a ver dónde me llevaba el tren, ¿no? Entonces, todo esto viene como una introducción a este cuento que vais a ver que todo el comienzo es eso, básicamente una larga enumeración que va a base de pinceladas retransmitiendo, por decirlo de alguna manera, el mundo de este personaje y un poco el mundo que yo quería reflejar en el cuento. Entonces dice así, los puntos cardinales. Soy un viajante de comercio taciturno. En 30 años de profesión he visto quemarse un río, 2 guerras, un eclipse parcial de luna, una rosa azul, una mano sin uñas en el borde de un sendero, como suelo decir yo, que no habré visto. Con frecuencia he pasado toda la noche a oscuras sentado frente a otro pasajero y de repente un resplandor vivísimo incendiaba su pelo, las letras de su libro, el agua sin somnífero del vaso. En cierto sentido, sé todo lo que puede saberse sobre andenes en desuso, bañeras forasteras, ese límite impreciso donde una ciudad termina y florece un moho absurdo, un cáncer de cosas, viviendas en derribo, osamentas de fachadas, un paraguas sin varillas que una mujer encinta examina y comienza a llover sobre las grúas. Y también, poca gente sabe que debajo de las barras niqueladas los camareros conservan fotografías de algunos clientes y varias cápsulas. En moteles de paso, en cafeterías delictivas, bajo el parpadeo eléctrico de letreros luminosos, en el casillero de las llaves cuyo rótulo dice Hotel Excelsior, frente a la lámina lacustre del espejo, donde el rostro con ojeras es apenas una mancha de vapor y formaldehído, son tristes las consumiciones. Tengo las piernas un tanto hinchadas. Sé que a muchos parecerá poco grato un empleo que obliga a tratar con clientes sin ilustración, dormir en almohadas sucedáneas, lucir sombrío. Soy una persona metódica y, como suelo decir, la naturaleza humana a qué no se habitúa. A pesar de la luz convaleciente y los techos medio podridos y el flan tan amarillo que me hace daño sobre manteles de goma, a pesar de las toallas empapadas y el muestrario hecho pedazos y no hay amor. Amanezco en vagones destemplados y al bajar la ventanilla, la primera comida del día consiste siempre en un desayuno de niebla. Bueno, el cuento sigue, pero como veis, aquí, si nos preguntaran cuál es la historia, yo no sería capaz de decir cuál es la historia, ni podría prever hacia qué dirección va a ir la historia. Yo como narrador no lo sabía, lo que quería era descubrirlo. Y para mí la manera de descubrirlo, a tirar del hilo, es seguir escuchando esa voz y a ver, como digo, hasta dónde me llevaba, ¿no? Al escribir este cuento, que fue uno de los primeros cuentos que yo escribí, aprendí mucho. Cuando uno escribe, aprende mucho, ¿no? Y aprendí mucho sobre la construcción de la voz, sobre cómo construir personajes que no eres tú, que no tienen nada que ver contigo, en sentido, digamos, superficial, aunque, por supuesto, el cuento habla de sentimientos universales como la soledad, como el sentirse desubicado y demás, ¿no? Sin embargo, yo aquí lo que aprendí es que, primero, yo no tenía que saber lo que sabía el personaje, lo que el personaje contaba. Yo podía hablar de un personaje de más edad, con más experiencia que yo no tenía. Yo no sabía nada de lo que le ocurría a este personaje. Y me di cuenta de que yo no necesitaba saber las cosas, sino que el personaje pareciera que sabía las cosas, ¿no? Entonces, este hombre habla con una seguridad que yo estaba muy lejos de tener, ¿no? Él dice, poca gente sabe que los camareros tienen no sé qué y tal. Eran cosas que yo me inventaba sobre la marcha, obviamente. Ni yo lo sabía, pero el personaje da la sensación de que lo sabía, ¿no? Entonces, creo que eso es una lección interesante cuando escribimos,
que si no trabajamos en un registro realista, no necesitamos un trabajo de documentación para poder poner en pie a un personaje que sea creíble, que nos interese como lectores lo que dice, ¿no? Entonces, todo esto tiene mucho que ver con esa construcción de imágenes, con ese fantaseo, con esa, casi como con ese aguacero que uno va depositando sobre la página para que poco a poco vaya construyendo el universo o el mundo que uno quiere transmitir, ¿no? Eso es algo que yo creo que descubrí, como digo, gracias a la poesía, y que he intentado, en la medida de mis posibilidades, trasladar a la prosa, ¿no? Otro aspecto que me parece que para mí ha sido crucial a la hora de concebir mis textos, y que es una deuda que yo tengo con la poesía, es la manera en que ordenamos los libros, ¿no? Una vez que vamos escribiendo los textos, en el caso de los libros de cuentos, van apareciendo cuentos, y uno va colocándolos en un lugar determinado. Esa es una pregunta que a mí como escritor me interesa mucho. Seguro que aquí algunos de vosotros escribís, y también si escribís cuentos, tarde o temprano llegáis a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se ordena un libro de cuentos? A mí me hace reflexionar esta pregunta, ¿no? Porque yo creo que nadie que escriba con cierta seriedad o con cierto rigor cuentos o relatos breves simplemente deja la casualidad como ordenarlos, ¿no? Yo creo que una vez que tenemos los cuentos, más o menos, tenemos 10, 12, 14 cuentos, depende de la extensión, viene esa pregunta de dónde empezamos el libro y dónde terminamos el libro, ¿no? Y ahí, por supuesto, no hay una fórmula única para ordenar los libros de cuentos. Cada uno, yo creo que con una parte de intuición, que también es importante a la hora de escribir, intuitivamente algo nos dice qué cuentos deben abrir el libro, qué cuentos deben estar en la parte intermedia y qué cuentos deben terminarse, ¿no? Por el criterio que sea. Yo creo que cualquier criterio puede ser válido, lo que sí creo que debe haber un criterio, aunque sea discutible, ¿no? En mi caso, digamos que el primer libro, que fue Velocidad de los jardines, el orden es más intuitivo, en los siguientes te lo planteas con más conciencia, pero fue, digamos, ir de lo menos narrativo a lo más narrativo. Intuitivamente yo sentía que ese era el orden necesario. Me parecía que al principio lo que el libro pedía, o los libros que yo escribo piden, no es tanto una narración o una historia, sino entrar en una especie de musicalidad, como decía antes, como si fueran oberturas. Entonces tú entras primero en la música del libro. Yo no te estoy contando ninguna historia, te estoy invitando como a entrar en una cadencia, en una melodía determinada. Y a partir de ahí, si tú decides quedarte, si decides acompañarme en ese trayecto al que yo te invito, que eres muy libre de no aceptar, por supuesto, y cerrar el libro y decir, no, prefiero otra cosa, y yo eso lo respeto. Pero digamos que si decides acompañarme en ese viaje, poco a poco, eso que en principio es pura atmósfera, se va concretando de manera también muy orgánica, muy natural, y va ganando peso la narración, y la atmósfera, digamos, que tiene menos peso, ¿no? Pero a mí me gusta que sea de una forma muy suave, casi que el lector no se dé cuenta, ¿no? Entonces, muchos lectores empiezan mis libros y dicen, bueno, es que al principio me costó trabajo entrar porque como no cuenta nada, estuve a punto de dejarlo, eso también me lo dicen a veces en club de lectura, eso. Yo empecé tu libro y te confieso que estuve a punto de dejarlo. Le di un poco más de oportunidad y luego vi que sí me iba enganchando, me iba interesando, ¿no? El libro, que al principio, vamos a decir, es más cerrado, se va abriendo poco a poco al lector, es decir, va siendo más amable con el lector, si me permitís decirlo de esta manera, y el lector también va acostumbrándose al tono del libro y va adaptándose y va aceptando más ese tipo de literatura. Es ese punto de extrañeza que hay al comienzo, a mí me parece interesante porque
Personalmente, como lector o como espectador, yo agradezco un poco que me saquen de mi zona de confort, ¿no? Que me sacudan un poco, que no tenga claro qué estoy viendo, ¿no? Cuando empieza una película de una manera rara y dices, pero esto es un documental o qué es, o empiezas un libro y dices, uy, esta voz no sé, no acabo de entenderla. Si uno le concede cierto espacio a esa escritura y poco a poco va adaptándose, me gusta esa evolución en el que tú te adaptas al libro y el libro se adapta a ti. Me parece que ahí se crea un diálogo que puede ser más rico quizá que un libro que desde el primer momento sabes lo que vas a leer y el libro te confirma tu sensación inicial, ¿no? Yo creo que el libro tiene que jugar en el mejor sentido con el lector, no dárselo todo hecho, sino proponer un diálogo en el que el lector también, por supuesto, participe y ponga de su parte para que haya realmente, se dé la literatura, ¿no? Es decir, yo creo que la literatura no es algo que yo hago solo, ni que el lector hace solo, sino ese punto como intermedio que hay entre la mirada del lector y lo que el libro le propone. Ahí es donde quiero llegar, ¿no? Entonces, yo pienso mucho cómo empiezo los libros, porque para mí es desde dónde quiero partir, ¿no? Como si fuera un viaje, es un viaje en tren, desde dónde quiero partir y a dónde quiero llegar. Esas son, digamos, las dos preguntas que yo como escritor me considero obligado a responder. Y luego en medio, creo que no es tan determinante el orden de los cuentos de en medio, también tiene su importancia, pero no me parece tan determinante como el arranque y el cierre, ¿no? Ahí creo que es donde un escritor verdaderamente se la juega más, ¿no? Puedes perder al lector o puedes ganarlo o estableces qué tipo de pacto o de contrato o de convenio estableces con el lector. Entonces, por poner un ejemplo también de un fragmento en Técnicas de iluminación, que es el tercer libro que yo escribí, digamos que aquí lo que en Velocidad de los jardines era intuitivo, aquí sí lo planteé de una forma más premeditada y sabía que quería el cuento menos narrativo de todos, que es un cuento que se llama Fotosíntesis y es poco más que un paseo o un acompañamiento de un paseo, tomando como pretexto un escritor como Robert Walser, que sabéis que es un escritor suizo que dedicó parte de su vida pues, a pasear, fue muy vagabundo, muchos de sus textos son divagaciones o exploraciones en torno al paseo, al vagabundeo, y esa noción me interesaba mucho como para proponer al lector, ¿no? Vamos a pasear juntos, ¿no? Entonces vais a ver que al principio, creo que vais a ver, no hay una historia clara, una historia nítida, sino esa especie de invitación a entrar en un universo literario determinado, ¿no? Se titula Fotosíntesis el cuento y lleva un subtítulo que dice acompañando a Robert Walser, ¿no? Y dice, uno camina y camina, camina a la sombra, camina al sol, no deja de caminar nunca, despacio o rápido dependiendo de los días. Da vueltas en círculo, se empapa con la lluvia y se seca con la luz. ¿Por qué caminar tanto? No hay respuesta, no hay tiempo para analizarlo. Se trata de caminar, sin más, y se camina, adelante, siempre adelante, por gusto, por hartazgo, por necesidad, a través de puentes y espesuras y concavidades y encrucijadas y lunes. Se atraviesan bosques, conventos, se empujan masas de aire con las piernas, se desplazan bolas de humo, se cruzan ríos parecidos a locomotoras, se tarda un mar o dos en llegar. Cuando por fin se alcanza un destino, nada más amanecer allí, sin tiempo para descansar ni refrescarse la nuca, se emprende el camino de regreso. No hay necesidad de asentarse. La tarjeta del buzón es la confirmación de un fracaso. Los problemas empiezan siempre con una dirección postal. El nido es la tumba del pájaro. Todas las llaves, todas las acuña Belcebú. Cuando uno nace, el mundo está a medio hacer, y cuando uno lo abandone, seguirá poco más o menos lo mismo. Nada funciona como es debido, pero es que nada tampoco ha llegado a fastidiarse de manera concluyente. Así hasta la extenuación o el infarto, hasta la siguiente parada. No hay prisa. Uno pisa barro, pisa escombros, pisa flores mojadas, pisa libros, sube y baja escaleras, mastica oxígeno o piñones, se peina con el canto de las manos, estornuda para adentro,
Olfatea carretillas cargadas de remolachas, torres de heno, cestas de huevos. Descorcha una botella de sidra, a la salud de los presentes. Se zambulle en ciertos cuerpos nocturnos que debajo del corsé huelen a resina y a leche recién ordeñada. Respira músicas, las acaricia. Bueno, el texto sigue y como veis es casi como una especie de vals, ¿no? Es un texto bailable. No me interesaba en principio, como digo, la construcción de ese enigma argumental, sino vamos a ver qué puede salir de esta música, ¿no? La sensación que yo tengo cuando ordeno los libros, como escritor y también como lector, es que creo que ha ido ganando cada vez más la conciencia de que ese orden es importante. Y yo, por ejemplo, cuando empecé a interesarme por la literatura, por los libros de relatos, veía que a veces se publicaban libros que eran una mera colección de cuentos que no tenían nada que ver unos con otros, ¿no? Yo creo que eso, tengo la impresión, también como profesor, con las clases que doy en los talleres y demás, que eso se ha ido abandonando y que cada vez tenemos más sentido de responsabilidad con respecto al cuento que construimos, ¿no? al libro que construimos. Me parece que hay una tendencia no necesariamente a escribir libros de cuentos unitarios, pero sí que haya una cierta unidad, no de una manera muy drástica ni muy tajante, pero que no sean una simple suma de piezas aleatorias, sino que haya un concepto más o menos común en el cual se puedan encuadrar todas las piezas del texto, ¿no? Y en mi caso, por lo menos, y pienso que en otros también, esto viene directamente de la poesía, o sea, lo hemos aprendido en los poetas. Los poetas generalmente, también hay excepciones, aquí hay poetas que me pueden llevar la contraria, pero creo que generalmente en los libros de poemas responden a un concepto que muchas veces está expuesto incluso en el mismo título, ¿no? El título del libro de poemas implica un acercamiento, una pequeña poética o una declaración de intenciones de lo que nos vamos a encontrar dentro, ¿no? En mi caso ocurre igual. Técnicas de iluminación es ya casi una toma de postura, ¿no? O un anuncio de lo que te puedes encontrar. Y luego dentro, yo creo que en los libros de poemas cuidan mucho la pieza que abre, que también suele tener algo de intencionalidad artística, como de programa estético, y luego hay un hilo conductor, a veces sutil, a veces evidente, que va engarzando cada uno de los cuentos, ¿no? Eso, que yo creo que la poesía lleva haciendo muchos años, en el caso de la narrativa, que siempre vamos con retraso con respecto a la poesía, yo creo que lo hemos aprendido más recientemente, pero que lo estamos aplicando. En general, creo que los cuentistas, los que tendemos a escribir más relatos breves, empezamos a trabajar con esta mentalidad de los poetas de que los libros tengan una unidad conceptual, por lo menos cierta unidad, ¿no? Yo creo que hay básicamente tres maneras de ordenar los libros de cuentos, y con esto ya, si queréis, termino mi intervención, esta primera parte, y luego dialogamos, que son libros de cuentos en los que no hay ninguna coherencia, es decir, son piezas sacadas de aquí y de allá, que a mí me parece que quizás es la manera de estructurar más débil de todas las que tenemos, ¿no? Me refiero a esos libros que a lo mejor el primer cuento parece sacado de la estética del realismo mágico, y el segundo parece del universo carveriano, y el tercero es una autoficción, y el cuarto... Y entonces tú vas leyendo y la sensación que tienes es como que es alguien que está buscando su voz, o el libro es un juego de disfraces en que cada cuento parece escrito por un autor distinto. Pero si no hay esa voluntad, digamos que el libro puede cojear porque uno no ve que haya esa voluntad unitaria por parte del escritor, ¿no? Ese sería un extremo, los libros que no tienen ningún elemento unificador. En el otro extremo serían los libros de relatos concebidos casi como novelas. Cada relato es independiente, pero todas tienen un hilo conductor muy potente, por ejemplo, porque el personaje se repite, porque todos hablan de lo que ocurre en un mismo edificio, en fin, cualquier artificio de esta naturaleza que da al libro
algo de estampas, digamos, independientes, pero a la vez lo encuadra de una manera muy marcada, ¿no? Y luego yo creo que en medio está el libro de cuentos, como digo, que tiene cierta coherencia, aunque sin forzar demasiado la cosa, ¿no? Libros que tienen que ver con un componente atmosférico, se me ocurre el Llano en llamas de Rulfo. Todos ocurren en un espacio geográfico idéntico, que es también un espacio, yo diría, moral, ¿no? donde los personajes transitan, por poner un ejemplo que se me ocurre, o un libro que a mí también me gusta mucho de un autor español, de Álvaro Pombo, Relatos sobre la falta de sustancia. El título mismo, Relatos sobre la falta de sustancia, nos está dando ya casi la interpretación del libro, ¿no? Y lo que vemos son, efectivamente, relatos donde se nos cuenta la vida de personajes. Él lo llama falta de sustancia, digamos, sin una raíz existencial, ¿no? Son personajes muy a la deriva, llevados por el viento, donde no tienen un anclaje, ¿no? Puedo citar más, no sé, Los aéreos de Luis Magriñá, también Los aéreos ya te está colocando en un tipo de existencias determinadas, ¿no? Personajes que están, también como en el caso de Álvaro Pombo, un tanto a la deriva y demás. Yo pienso que ese tipo de libro creo que es el que nos permite sentirnos más cómodos como escritores, porque hay un hilo conductor que es relajado, que no es tampoco una estructura férrea, no es una estructura de hierro. Recuerdo el libro Pájaros de América de Lorry Moore, no sé si lo habéis leído, es un libro estupendo. El concepto de ese Pájaros de América, vinculado a cierto vagabundaje, aparece de vez en cuando la imagen, no en todos los cuentos, solo en algunos. Los personajes están contemplando el paisaje, contemplando una ventana y ven pasar una bandada de pájaros, ¿no? Sin insistir mucho en ello, sin subrayarlo, pero creo que todos tienen bueno, ese componente que les da unidad, que yo creo que el lector agradece, ¿no? El hecho de que haya una voluntad estética detrás de la composición de los libros de cuentos. Esos, digamos, que son aspectos que yo he ido aprendiendo de la poesía, quizá los más esenciales o los que para mí han tenido más importancia, y de los cuales, si queréis, hablamos un poco más, o en forma de coloquio, de diálogo, o me preguntáis algo que os haya llamado la atención, si os produce curiosidad. Más allá de la poesía, se acercan a ella. Yo creo, la sensación que yo tengo es que cuanto menos narrativo sea el texto, seguramente más se acerca a la fotografía y menos al cine, aunque también hay, como sabéis, la fotografía también cuenta historias, pero hay una parte, por lo menos, de la fotografía que es la fotografía bressoniana, ¿no? El instante decisivo, el captar ese chispazo, ese momento único, ¿no? En mi caso, yo creo que a medida que uno introduce movimiento en los textos, inevitablemente introduces más narratividad y, por tanto, quizás sea más cinematográfico que fotográfico, ¿no? Por lo menos yo, cuando en los primeros textos que escribía, que pertenecían al género de la poesía, tenía más sensación de estar siendo fotógrafo, y cuando empecé a introducir personajes, a introducir elementos que variaban, a introducir un cierto recorrido, la idea de recorrido para mí ya está vinculado mucho más al cine, ¿no? Antes he mencionado el paisaje que pasa por la ventanilla del tren, ¿no? Que para mí es una como de las imágenes básicas en mi mirada, diría, en mi mirada de escritor. Tiene algo de fotograma que pasa, ¿no? Casi literalmente, la ventanilla y el fotograma, hay un paralelismo. En mi caso, la seducción, digamos, por la narrativa, yo, si tuviera que buscar una imagen central, quizás sería esa, la de la ventanilla barra fotograma que va pasando y te va llevando a algún sitio, todavía no sabes bien a cuál. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Sí. Yo quería preguntar también en relación, como con esta pregunta anterior, aparte de darte las gracias por iluminarme esta tarde, he observado en los ejemplos que has leído de tus narraciones, de tus cuentos,
la descripción del director artístico? Ese es un recurso muy interesante. Yo creo que aparece pero en contadas ocasiones. La descripción de un cuadro, la descripción de una escultura, yo creo que aparece, pero te diría que no es el recurso principal. Debe aparecer eso en contadísimas ocasiones, ¿no? ¿Tenéis alguna duda o curiosidad? A mí me gustaría contar, Sí. destacar lo que acabas de, lo que has dicho sobre que tanto los cuentos como los poemas tienen que tener una relación, sobre todo pues porque el lector se sienta más cómodo, ¿no? Y eso siempre me ha parecido muy costoso en la escritura, ¿no? Que tengas una visión, cuando estás escribiendo solo un cuento, de lo que va a venir después. Claro. Y creo que es bastante complicado, por lo menos lo creo así, tanto en prosa como en poesía, ¿no? Porque la creación está como, lo más creativo está en el principio y fin de tu producto, del producto del escritor, ya sea un cuento o sea una poesía. Entonces, vincularlo con los demás cuando ya los has escrito, no con una idea previa, sino cuando ya está hecho, me parece bastante interesante y difícil, ¿no? Claro, yo te diría, para quitar un poco de peso a lo que he dicho, o de drama, o sea, que no parezca que hay que generar como una jaula en la que tengo que meterlo todo, ¿no? Yo creo que a veces, yo he conocido escritores un poco obsesionados con la unidad de los libros. Me parece que también hay que relajarse, ¿no? Por eso yo he hablado de una cierta unidad. Creo que también hay piezas que pueden salirse del esquema. Porque uno no lo tiene todo pensado cuando escribimos, o sea, no nos engañemos. Surgen elementos sobre la marcha que tú vas incorporando o no vas incorporando. Entonces, en el tema de la unidad de los libros, yo creo que la sensación que yo tengo, por mi experiencia, es que ni desde el principio lo tienes planteado. A mí me parecería muy frío decir, voy a escribir todos los cuentos sobre X, no sé qué tema, sobre el que queráis, ¿no? En el caso de técnicas de iluminación, por ejemplo, yo no me propuse, voy a escribir todos los cuentos que tengan que ver con la luz o con un momento en que el personaje tiene esa epifanía, porque me hubiera bloqueado, la verdad. Me hubiera dicho, hombre, es una idea interesante, pero claro, hay que ponerse ahí casi con pico y pala, ¿no? Como a hacerlo. No surge así, sino que yo por lo menos empiezo a escribir cuentos sin una idea predeterminada, ¿no? Pero cuando llevo unos meses o un año o el tiempo que sea escribiendo, detecto que involuntariamente todos los cuentos tienden a algo que no de forma muy cerrada ni muy categórica, pero construye como un núcleo, ¿no? Entonces, esto te puede ocurrir cuando llevas a lo mejor medio libro o llevas 2/3 partes. O sea, tú estás escribiendo cuentos así un poco al azar, ¿no? Y te parece que no tienen nada que ver. Pero un día lo relees y dices, hombre, me parece que aquí, por ejemplo, puede estar esa idea, en mi caso, de técnicas de iluminación, la idea del personaje que en un momento dado está perdido en su vida, va buscando y tiene ese momento epifánico en que la cosa ve, ¿no? Ve con claridad. Entonces, a partir de ahí, tú sí trabajas con la conciencia de lo que has hecho, pero ya el libro, digamos que está en marcha, o sea, tú te subes un poco en marcha. Yo cuando empecé a escribirlo no tenía ni el título se me ocurre en una fase bastante avanzada del libro. Entonces yo creo que, por eso te digo que hay que relajarse, ¿no? No debemos exigirnos tenerlo claro antes de empezar a escribir, porque yo creo que eso nos quita libertad, ni tampoco dejarlo todo al azar y que, bueno, pues ya se ordenará solo, ¿no? Vamos a intentar una cosa intermedia que nos aporte cierta estructura y cierta solidez sin agarrotarnos, ¿no? Por otro lado, yo pienso que a veces escribimos relatos y pensamos que no tienen nada que ver unos con otros, ¿no? Yo he escrito un cuento, a los 2 meses he escrito otro, no se parecen en nada. Bueno, si no se parecen en nada, si luego tú lo lees al cabo de un año, de año y medio, resulta que sí se parecen, porque los has escrito en una época que responde a un momento mental tuyo. Entonces,
suelen coincidir, o sea, hay una unidad emocional, digamos. No hablo ni de temas, ni de... Simplemente una unidad emocional e intelectual. Tú estás en un momento de tu vida determinado y el libro es una fotografía más o menos exacta o más o menos aproximada de ese momento. Entonces, sí se parecen más de lo que a veces pensamos. Seguramente si tú escribes 10 cuentos en 2 años, se van a parecer más entre sí que lo que escribas 5 años después. Tiene toda la lógica. Has vivido, has experimentado otras cosas, has leído otros libros que te han alimentado, ya eres distinto, no eres la misma persona, ¿no? Entonces, yo te diría que no nos obsesionemos mucho con el tema de tengo que encontrar una unidad, porque seguramente la tienen, y a veces es descubrirla lo que cuesta trabajo. O sea, interiormente esa unidad tú ya la has hecho intuitivamente, pero tienes que descubrirla. ¿Qué rasgo común hay? A lo mejor es un rasgo temático, aparece la familia en todos tus cuentos, bueno, pues ahí tienes un marco. O es algo más atmosférico, más sutil, depende, ¿no? Pero yo te diría que quizá dicho así suena como muy complicado de hacer, pero hay que vivirlo con naturalidad y como parte del proceso que yo siempre insisto que debe ser algo muy orgánico, ¿no? Sin forzar nada. A mí tampoco me gustan los libros que están muy forzada desde fuera la unidad, ¿no? Todos los cuentos suceden en un parque temático, ¿no? O todos los cuentos no sé qué, o todos narran una ruptura amorosa. Dices, bueno, a lo mejor me apetece escribir 4 de ruptura amorosa, pero igual al quinto ya me empieza a resultar forzado, ¿no? Sí. Me llama la atención que a la hora de explicarnos todo este universo, cuando hablas de la técnica eres narrador, pero la emoción es de poeta. Entonces me pregunto si no tienes poesía escrita o un tipo de escribir un libro de poesía. Sí, me preguntan eso y yo pienso que sí he escrito poesía. Lo que pasa es que no digamos, con la etiqueta ortodoxa de libros de poemas ni que aparecen en la editorial Visor o en la que sea, ¿no? Pero, como ya he explicado, yo creo que la poesía es una especie de gas que está por todas partes, ¿no? Entonces, en la prosa puede haber poesía, ¿no? Y esos 2 elementos que tú mencionas, para mí son la base de cualquier tipo de escritura. Hay una parte que es construcción racional de la escritura, o sea, que es la parte técnica, que yo creo que es necesaria. Es decir, cuando escribimos no escribimos normalmente a ciegas, hay una elaboración, ¿no? Hay una carpintería, la parte artesanal, vamos a decir, que eso hace uno conscientemente como el que hace una silla. Y luego hay otra parte misteriosa, que espero que esté en lo que escribimos, en lo que escribo yo y en lo que escribimos todos, que para mí le da una especie de aureola enigmática, poética, que es la parte de iluminación, ¿no? La parte de racionalidad, aquello que uno no acaba de controlar en el texto, que no pertenece al dominio de la racionalidad y de la lógica, sino que desborda un poco, ¿no? A mí considero que los 2 son muy, muy importantes. Me parece que un texto escrito solo con la cabeza seguramente es un texto muy correcto, pero frío. Y un texto escrito solo a golpe de corazón, pues seguramente tenga momentos hermosos y momentos caóticos, ¿no? Para mí el secreto está cómo equilibrar esas 2 partes, ¿no? Sin que ninguna anule a la otra, sino que la potencie, ¿no? Hay momentos de la escritura que todo surge a borbotones, yo creo que suelen ser momentos muy gozosos, ¿no? Pero eso hay que dejarlo luego enfriar y someterlo a una criba, a una poda, que intervenga la técnica. Y al revés, yo creo que textos que nacen con cierta rigidez, creo que es bueno que en algún momento se desborde, ¿no? que se desmande. A mí me gusta mucho cuando estoy leyendo un libro y veo que en determinados momentos se le ha ido, ¿no? Como que yo lo noto como lector, esto se le va. Y me parece también bonito que un escritor tenga ese punto de arrojo de permitir que el texto se le vaya un poco, que no lo domine, ¿no? Esto se ve mucho en textos de Cortázar, de Julio Cortázar, ¿no? Yo como lector
hay momentos que veo que se le va. O sea, le empieza a escribir de jazz o se deja llevar y se le va. Pero no importa que se le vaya, ¿no? Desde el punto de vista de la ortodoxia, a lo mejor un profesor te diría, no, pero esto hay que cortarlo, ¿no? Porque esto no añade nada, no tiene una función específica. A mí me gustan esos momentos en que no tienen necesariamente una función específica, ¿no? Y uno como lector se pregunta, ¿esto es necesario realmente? Y a lo mejor la conclusión a la que llega es que no es necesario, pero le da algo al texto, le da un sabor, le da algo que si lo quitas, si dejas solo lo necesario, perdería, ¿no? Creo que cuando escribimos cuentos nos enfrentamos un poco a ese tópico tan repetido de que el cuento tiene que ser un objeto perfecto, que habréis oído, ¿no? Cuidado, que nada sobre, que nada falte, que no haya una frase de más, un párrafo de más. Y yo siempre me rebelo porque creo que eso nos constriñe mucho, nos maniata mucho, ¿no? Yo pienso que si analizamos los grandes cuentos podemos encontrar cosas que a lo mejor sobran, a lo mejor faltan y no merman la belleza de un cuento de Chekhov, de un cuento de Cheever, de un cuento de Borges. Me parece peligrosa esa idea, ¿no? Nos encorseta mucho. Creo que cuando escribimos debemos luchar precisamente contra el encorsetamiento, ¿no? Tenemos que ganar espacios de libertad, no lo contrario. Sí. Hace unos días cuando buscaba en internet el libro de poesía que le vinculaba a usted con esta actividad, Sí. que evidentemente, digo, ¿qué libro de poesía de Tizón me he perdido? No es ninguno, ya te lo digo yo, ninguno. Pues, bueno, ya aprovechando que estaba, leí una entrevista sobre justo este libro, que por cierto me parece... Herido leve. Sí, que me parece un título altamente poético. Efectivamente. ¿No? Y además me trae a la cabeza el término catalán de lletra ferit, ¿no? Totalmente. Y habla usted de un poco pues, esa reacción ante determinados artículos escritos hace tiempo y cómo pues, contrastar el efecto que determinada obra nos produjo. Entonces, la duda es, igual que dicen que nunca deberíamos volver a los lugares donde fuimos felices, es un riesgo volver a leer aquellos libros que nos deslumbraron, nos inquietaron, porque a mí me sucede periódicamente. Determinados libros que en un momento determinado fueron para mí muy, muy importantes, están allí, paso por delante de la librería y digo, a lo mejor tenía que volver a leerlo, pero me acojono un poco, tengo que decir. Entonces, ¿qué piensa usted de esto? Sí, yo creo que es un riesgo, tú lo has expresado muy bien, pero también qué sería de la vida sin riesgos, ¿no? Es decir, hay que arriesgarse. En algunos casos la relectura puede llevar a una decepción y en otros casos a una sorpresa, o incluso libros que en su momento no nos impresionaron mucho, en una segunda lectura pensamos cómo pude no darle a esto el valor que para mí tiene ahora, ¿no? Creo que la relación que tenemos con la palabra, con los libros, es siempre dinámica, es siempre cambiante. Es una relación casi de persona a persona, ¿no? Las relaciones entre las personas no se mantienen iguales, cambian. A veces se profundizan, a veces se abandonan, a veces van a mejor, a veces a peor. Con los libros es más o menos parecido, ¿no? Para mí ha sido una experiencia interesante el volver a releer las cosas que yo había escrito sobre libros hace a lo mejor 20 o 30 años. Es una experiencia curiosa releerte a ti mismo y ver aquel que tú eras, con una parte entusiasta, muy entusiasta hacia la literatura, con mucho amor hacia la literatura, también con otra parte a lo mejor más ingenua. Obviamente en 3 décadas uno cambia, uno madura, tu experiencia vital se amplía y tu experiencia intelectual también, has leído más, ¿no? Pero establecer ese diálogo con el yo del pasado, para mí no ha sido, tengo que decir, desagradable, ha sido más bien placentero, ¿no? Y sobre lo que decías del título lo has visto a la perfección. Cuando yo me planteaba cómo titular este libro, siempre, bueno, las primeras ideas que vienen a la cabeza son la familia semántica relacionada pues, con la biblioteca, con la lectura,
intentaba, no acababa de convencerme, y en un momento dado, bueno, se me ocurrió la idea Herido Leve y pensé, es un título propio de un libro de poesía, y me gustó que un libro de naturaleza ensayística viniese precedido por un título poético, ¿no? Porque, bueno, creo que también hay ahí una toma de posición, una vez más, con respecto a lo que ha sido la literatura para mí. Creo que en Herido Leve hay ya una definición de lo que es la literatura, y sobre esa dimensión poética que yo intento que tenga todo, incluso los textos de literatura. O sea, yo creo que en Herido Leve hay fragmentos bastante poéticos, porque pienso que se puede hacer literatura hablando de literatura, ¿no? Que no está reñido. A mí el ensayo que me gusta, o al que yo puedo aspirar, no es un ensayo académico, no es un ensayo ortodoxo, sino es un ensayo pues, con cierta dosis de subjetividad, con cierta dosis de poesía, por supuesto, donde el lector encuentre también pequeños destellos, pequeñas sugerencias, pequeñas narraciones también en torno a los escritores, en torno a sus universos, a sus manías, ¿no? A mí me divierte mucho la idea de contar la vida de los escritores, no por cotillear, porque eso no me interesa nada, ¿no? Pero cuando cae en tus manos un libro que te ha producido una sensación poderosa, no es en vuestro caso, en mi caso es imposible resistirme a la tentación de, bueno, pero ¿quién es esta persona? ¿De dónde ha salido? ¿Qué ha hecho? ¿No? Entonces vas a la biografía y te enteras pues, que vivió la Revolución Rusa y tuvo que exiliarse y vivió no sé dónde y tal. Y todo eso traza como un mapa interno que hasta cierto punto, y sin exagerar, pero explica o alumbra partes de la obra, ¿no? Me parece difícil, no sé, leer cualquier novela de Nabokov y bueno, conocer algo de su vida, y esa vida, de alguna forma, bueno, explica la obra, ¿no? O de Marina Tsvetaeva, o de Chiver, o de quien sea, ¿no? A mí me gusta mucho esa imagen de Chiver cuando ahora que lo nombro, hubo una época que Chiver vivía en Nueva York y él se dedicaba a escribir, pero vivía en un edificio de estos, en un rascacielos, y él cogía el ascensor junto a los otros oficinistas de su bloque de viviendas a primera hora de la mañana, y se ponía el único traje que tenía, John Cheever, con su corbata, y se mezclaba con los otros oficinistas que iban con sus trajes y sus corbatas, y bajaban al edificio, y todo el mundo se iba a sus despachos de abogados, a sus agencias de publicidad, y Cheever se iba al sótano, donde tenía un pequeñísimo estudio, donde escribía al lado de las calderas, debía hacer un calor infernal, y él se quitaba el disfraz, porque él iba disfrazado, se quitaba el disfraz de oficinista y se pasaba la mañana en calzoncillos escribiendo en el sótano aquel, ¿no? A mí esa imagen, desde que la leí, no puedo separarla de los cuentos de Cheever. Ahora cuando leo un cuento de John Cheever, que es un cuentista maravilloso que os recomiendo si no lo habéis leído porque os va a dar muchísimo placer, veo a aquel hombre en calzoncillos, sudando, escribiendo sus textos. ¿Se puede leer los cuentos de Cheever sin saber esto? Por supuesto que sí, se pueden disfrutar, pero si lo sabes, añade algo, ¿no? Añade una especie de grano de pimienta que lo hace más humano todavía al escritor, ¿no? Lo hace más cercano, más asequible. Yo veo a los escritores no como dioses, no como semidioses, no como gente que hay que venerar y ponernos de rodillas, sino, por supuesto, tratarlos con todo respeto. Yo les trato con todo respeto, pero también con cierta cercanía. Creo que encontrar esa distancia adecuada, ¿no? Entre la veneración y bueno, entender que también tuvieron sus problemas, sus dificultades, cometieron equivocaciones, tomaron decisiones equivocadas. Todo eso hace que, bueno, que veas que los escritores no son de otra pasta, son como cualquiera de nosotros, solo que, bueno, pues los dioses les dieron un talento a veces desmesurado, ¿no? Que en ocasiones les dificultó para la vida cotidiana. Claro, a veces el excesivo talento te complica mucho la vida.